Pues eso, que tenemos la sentencia del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, ¿vale? Y vamos a por ello. Lo primero que quiero decir es que la sentencia está muy bien motivadita. Son 233 páginas. En fin, es una sentencia bastante tocha y tal. Vale, bueno, los antecedentes de hecho, como veis, pues es lo que pasó. Se presentó una querella, Foro Libertad Alternativa, ¿qué más? Bueno, hubo varias, se unieron varios y tal, se formó rollo, toda esta historia. Bueno, esto es todo procesal de cómo se admite a trámite la sentencia, ¿no? O sea, perdón, el juicio. Se declara la competencia del Supremo porque, como es Álvaro García Ortiz es el fiscal general del Estado, pues el tribunal competente es el Tribunal Supremo, ¿vale? Bueno, entonces se persona a PIF, que es la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, se persona a CEOIR, se unifican todas las acusaciones populares y tal. Y se tiene, también se persona Vox, bla, 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 bla. Bueno, solicita el sobreseimiento, el acusado, y no ha lugar. ¿Vale? Esto en la sala de instrucción del Supremo. No ha lugar, pues se prosigue la sustanciación y tal. Hicimos segundo. Hubo recursos de apelación, bla, bla. Vale. Y se le sobresee con respecto a Pilar Rodríguez. ¿Vale? Deja de estar acusada Pilar Rodríguez y se sigue adelante con Álvaro García Ortiz. ¿Vale? Se hacen los escritos de acusación por parte de todas las acusaciones personadas, que no os las voy a leer todos porque, bueno, pues porque es una pasada y tal. Y se abre el juicio oral. Como sabéis, como ya he explicado en más de una ocasión, tienes dos fases en un juicio. La primera, la fase de instrucción, y la segunda, la fase del juicio en sí. En este caso, pues es el Tribunal Supremo, ambas, pero una la sala de instrucción y otra la sala de enjuiciamiento. Bueno, se abre juicio oral y tal, y se le pide una fianza de 150.000 euros, bla, 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 todo esto, ¿no? Se presenta escrito de conclusiones provisionales, la defensa de la abogacía del Estado, por la defensa, bueno, se hacen los escritos de acusación, escrito de defensa, todo esto, bueno, pues hay una petición de nulidad de actuaciones por parte de la abogacía del Estado y más cosillas, ¿vale? Bueno, nos vamos a los hechos probados, y en los hechos probados lo primero que consideran probado es, pues eso, que en el 2022 la agencia tributaria abre una inspección a Alberto González, y Alberto González, el abogado de Alberto González, el 2 de febrero de 2024 le manda el correo del que hemos hablado, del que todos hemos oído hablar, ¿no? Estudiado el asunto y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que voluntad firme de esta parte alcanzar un acuerdo de conformidad penal reconociendo íntegramente los hechos. Ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública, así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota de intereses de demora a la agencia tributaria. Bien, esto es un correo tipo que habitualmente se hace así y ya está. Y que es confidencial, evidentemente, entre las partes, entre el abogado y la fiscalía. Vale, se recibe el correo por el fiscal, señor Salto, y hay un intercambio de correos para explorar la viabilidad de esta conformidad. Que, por cierto, os digo, si Alberto González Amador fuera novio de mi vecina del primero y no de Isabel Díaz Ayuso, se habría alcanzado esa conformidad. Como de hecho, el fiscal habló de una conformidad, dijo que aceptaba esa conformidad y al final no se aceptó porque desde arriba, como dijo Miguel Ángel Rodríguez, desde arriba se impidió que existiera esa conformidad. Bien, el Ministerio Fiscal presenta denuncia ante el decano de los juzgados por el delito fiscal y etcétera, etcétera. Vale. El 7 de marzo se le pide
la remisión íntegra del expediente relativo a González Amador y también se remitió copia a la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra. Y el 12 de marzo, a las 6 de la mañana, el diario.es publicó la noticia sobre la presunta defraudación tributaria atribuida al señor González Amador, incorporando información del expediente tributario y datos contenidos en la denuncia formulada por la Fiscalía. Bien, a las 21:29, el diario El Mundo publica una noticia informando que el día anterior el Ministerio Fiscal había ofrecido un pacto de conformidad a González Amador y que le dice: podemos llegar a un acuerdo si usted y su cliente quieren. Bien, esto es lo que desemboca todo. Porque Miguel Ángel Rodríguez saca como que había sido la Fiscalía la que le había ofrecido un pacto a González Amador en vez de al revés, ¿no? Y esto, pues, evidentemente le quitaba mucha carga política al hecho de que este señor estuviera imputado. Vale. Bueno, pues aquí es cuando lo publica El Mundo el 13 de marzo a las 21:29 y el fiscal general del Estado entra en cólera. ¿Vale? Esta información, unida a los mensajes difundidos por Miguel Ángel Rodríguez, pues motivó que desde la Fiscalía General del Estado se iniciara una actuación para conocer lo ocurrido. El fiscal general del Estado, sacan a Salto del estadio de fútbol para que le remita los correos que había habido. La señora Rodríguez los reenvía a la cuenta personal de Gmail del fiscal general del Estado, cuenta que el tío no desactiva, no es que borre los correos, es que borra la cuenta de Gmail para que no se puedan recuperar esos correos. Bien, si me pedís mi opinión, ¿por qué creo yo que borró esa cuenta? Porque el tío le pasó estos correos al presidente del gobierno o a alguien de la presidencia del gobierno. Y porque con estas historias se perjudicaba gente por encima de él. Si tú estás renunciando, teóricamente, si tú eres inocente y estás renunciando a un arma que tienes para defender tu inocencia, entonces es que estás protegiendo a alguien que está por encima de ti. Por encima del fiscal general del Estado creo que hay poquita gente. ¿Vale? Bueno, la información recopilada, concretamente el correo electrónico de 2 de febrero, fue comunicado desde la Fiscalía General del Estado con intervención directa a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte del señor García Ortiz, al periodista de la cadena SER, don Miguel Ángel Campos, lo que permitió que el programa Hora 25 se difundiera un avance informativo que afirmaba: el abogado del novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto en el que se declara culpable para evitar el juicio. Bien, aquí es donde se agarra toda esta gente. Aquí es donde se agarra toda esta puñetera gente. ¿Vale? ¿Qué dice? Con intervención directa o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte del señor García Ortiz. Claro, ¿qué te dicen los maestres de la vida y toda esta gente? Es que ni siquiera se sabe quién lo filtró. Bien, os voy a poner, porque no voy a entrar aquí en dar una clase de lo que es un autor mediato, ¿vale? Y lo que es cooperador necesario y de lo que es tal. Pero en este caso es fiscal general del Estado, es un autor mediato. Pero os voy a poner un ejemplo. Y un ejemplo que todos podéis entender, ¿vale? Imagínate Vito Corleone. Vito Corleone ordena que se mate a Tartaglia, ¿vale? Ordena que se mate a ese señor. Y se mata a ese señor. Tú sabes que Vito Corleone ha ordenado matar a ese señor. ¿Por qué? Porque te lo cuenta el consiglieri, porque hay, no sé, porque justo cuando pasa una cosa que el tío dice, este tío tiene que desaparecer, va y desaparece por mil, tal. Entonces, si tú no sabes quién ha sido el sicario concreto que ha matado a Tartaglia, entonces no lo puedes condenar. Si tú sabes que él ha dado la orden para que se haga, pues si él ha dado la orden para que se haga, es el autor mediato del delito. Bien, el periodista interviene y tal. A continuación, el redactor Miguel Ángel Campos dialogan entre sí y reproducen la noticia. A las 23:51 publican en la web tal. Era la primera vez que se reproducía públicamente el texto completo del correo de 2 de febrero, aunque el programa de radio sin la textualidad que siempre en su página web de la emisora había anticipado
su contenido sustancial. Esa misma noche, la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, siguiendo instrucciones expresas del fiscal general del Estado que le dictaba algunos pasajes, redactó una nota informativa para su difusión a las 10 horas del día siguiente. Y el contenido literal era, ante las informaciones publicadas y tal, y da varios datos del expediente tributario de González Amador. Bien, esta nota de prensa que todos conocemos. Vale. La referida nota, adelantándose 3 horas a su difusión oficial, fue publicada por el diario El País. Bien, que la había obtenido proporcionada con autorización del fiscal general del Estado. Es decir, también esta nota de prensa, antes de hacerla pública, antes de publicarla, se la pasan a El País. Bien. Seguimos. El fiscal general del Estado contacta telefónicamente a las 7 horas del 14 de marzo con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para que su fiscalía procediera a difundir la nota. Y Lastra, molesta por la filtración producida en una primera comunicación telefónica, preguntó al fiscal general del Estado si había filtrado la nota, respondiendo esto: eso ahora no importa. Claro, si yo te digo, y seguimos con el caso de Vito Corleone, llega un tío y le dice a Vito Corleone: has ordenado tú matar a este tío. Y el tío, y Vito Corleone te dice: eso ahora no importa. Pues evidentemente es una asunción de culpabilidad. Si no, diría: no, qué coño, yo no he matado a nadie. Punto 1. Bien, y sigue Almudena: la nota está correcta en fechas y contenidos, nos están dejando mentirosos, no me coges el teléfono, si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato, la actuación de los compañeros y la fiscalía es impecable y hay que defenderla. Bien, y se publicó esa nota informativa por la Fiscalía Provincial de Madrid, después de que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid se negara a hacerlo al considerar que su contenido no respondía a los criterios habituales de una comunicación pública del Ministerio Fiscal. No solo eso, sino que era delictiva, como ahora veremos. ¿Vale? Bueno, los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de divulgación cometido por autoridades de datos reservados de los que tiene conocimiento por razón de su cargo, del 417.1 del Código Penal. ¿Vale? La consideración de datos reservados se rellena desde la vulneración de la normativa que obliga a la confidencialidad, cuyo incumplimiento lesiona derechos de la persona a la que se refieren. Bien, tiene que lesionar derechos de la persona a la que se refieren. ¿En este caso lesiona derechos? Sí, porque González Amador ahora tiene que ir a juicio, no hay un acuerdo y en el juicio ya parece que ya ha confesado su culpabilidad, con lo cual cercena su derecho de defensa. Bien, la conformidad del imputador supone un reconocimiento de los hechos y su tipicidad. De no llegarse a un acuerdo, su divulgación podría producir una lesión a su derecho de defensa y a su presunción de inocencia que el Ministerio Público debe garantizar. Bien, ahí hubo cuestiones previas. La defensa hablaba del secreto de sumario, intentó, anular la causa de varias razones. Y aquí, pues les contestan adecuadamente, quiero decir, y explican que no se vulneró el derecho de defensa, por ejemplo, con el secreto, y que el secreto está motivado y es ajustado a derecho. Bueno, después se alegó la nulidad del auto de entrada y registro. Creo que está por aquí. ¿Vale? Entrada y registro. O sea, se pide la nulidad de la entrada y registro. Y ante esto, dice que el auto era proporcional, que está motivado y que, como se exige, ¿no? Y que no había otra alternativa. Además, porque si no haces la entrada y registro, estás renunciando a la propia investigación. Bien. Vale. En dicha entrada y registro se autoriza la intervención de documentación en soporte de papel o informático, se autoriza la intervención, material informático y toda la historia. ¿Vale? Y además es bastante amplia la entrada y registro. Aquí dan los elementos de la entrada y registro de por qué. Otra cuestión previa, la nulidad del auto de entrada y registro, y sigue, ¿vale? Y siguen con esto. Es que nos vamos a lo mollar. Nos vamos a lo mollar.
Vale, inspecciones, siguen con la entrada y registro y tal. Está bastante, por lo que veo, está bastante motivada la sentencia en este asunto, ¿no? Bien, registro de dispositivos. No sé, le mete como 10 páginas o 15 páginas para esto. Vale. Esto es todo por la entrada y registro. Nulidad de las comisiones rogatorias. Bueno, ¿por qué? Porque hicieron comisiones rogatorias pidiendo a Irlanda y Estados Unidos que se diera la cuenta de Gmail y tal, y los WhatsApp de García Ortiz. No se pudieron recuperar. Vale. Pero estos quieren anularlos, ¿no? Y dice, ¿por qué? En una vulneración por falta de proporcionalidad en su contenido, no lo creo, la inexistencia de resolución que autorice la intervención de Eurojust y la opacidad en la actuación de la delegación española ante dicho organismo. Bueno, muchas cosas. En consecuencia, solicite que se declare la nulidad de las comisiones rogatorias emitidas y todas las actuaciones subsiguientes, incluyendo los papeles de datos, archivos, informes y cualquier material informático documental obtenido directo o directamente de las mismas. Y lo desestiman, ¿vale? La desestiman. En este caso no se obtuvo ningún resultado porque no mandaron correos, porque no mandaron tal, con lo cual no tiene ningún sentido, no tiene trascendencia, por lo que cero. Cuestión previa sexta, vulneración del derecho a un proceso justo con todas las garantías. Bueno, esto es lo de siempre, la presunción de inocencia, tal y tal, y aquí pues se extiende un poco más el Tribunal Supremo para contestar a esto. Sobre la denunciada vulneración del derecho a ser informado de la acusación. Bueno, pues que se había vulnerado y pues también le contesta a todo esto. Todo esto, fijaros, estamos por la página 80 y estamos con cuestiones previas. ¿Vale? Estamos con cuestiones previas, preprocesales, para que veáis, quiero decir, mira, tú puedes... vulneración del principio de igualdad y tal. Tú puedes, tú puedes decir que tu juicio no se han tratado muchas cosas que tú pretendías que se tratasen, o que no se ha dado solución a determinadas cosas que tú planteabas, o incluso que tu propia defensa no estuvo acertada, o no sé qué, no sé cuánto. Pero aquí es que lo han recurrido absolutamente todo y se ha contestado absolutamente a todo. O sea, no hay mucho más por donde rascar, ¿vale? Bueno, derecho a la tutela judicial efectiva, vulneración al derecho a la intimidad, lo han alegado absolutamente todo y el Tribunal Supremo ha contestado absolutamente todo, ¿vale? Las cuestiones previas, etcétera, etcétera. Bien, porque ya tenía claro el Supremo que esto iba a acabar en el Constitucional y dijo, lo vamos a hacer todo. Sigue, cuestión previa sobre la pérdida de imparcialidad de la sala de admisión. Es decir, vamos por la página 101 y seguimos con cuestiones previas. ¿Vale? Sobre el derecho al secreto profesional del periodista. Vale, sigue con las previas. Bueno, aquí ya están hablando de las pruebas que se hacen, ¿vale? Las pruebas que se hacen y termina con esto. En suma, la sala concluye que la causa explicativa del borrado no puede ser otra que la estratégica destrucción de toda la información que pudiera comprometer la tesis exoneratoria que hace valer con toda legitimidad el señor García Ortiz. Os lo explico. No hay otra causa que explique el borrado de todos los dispositivos que no sea la destrucción de toda la información que le puede acusar, que le puede comprometer. Bien, y tampoco resulta coherente que una persona celosa de la observancia de la seguridad de sus datos y de evitar fugas de información inste de sus subordinados la remisión de sus correos a su cuenta personal de Gmail en vez de la corporativa institucional de Outlook. La única explicación que ofreció al respecto es la de su mayor comodidad y facilidad de manejo, y es evidente que ambas cuentas pueden utilizarse sin dificultad en los dispositivos móviles. Es decir, dice, no, mira, yo borro todos los dispositivos
porque para que no haya fugas de información, porque, claro, porque tengo material muy sensible, porque no sé qué y tal. Y sin embargo, utilizas una cuenta comercial, como es la de Gmail, en vez de la corporativa, que tiene mucha más seguridad. Pues tampoco es muy lógico, ¿no? Y también se constata que sobre este mismo asunto se han producido otras 2 filtraciones, la del expediente tributario y la de la nota de prensa 3 horas antes de su difusión. Ojo, que además esto no se está juzgando aquí, lo de la difusión de la nota de prensa al país antes de que se hiciera pública. Esto no se juzga aquí, pero que ya da la impresión de que es un hábito, ¿no? Lo de filtrar todas estas cosas. Bien, y a la vista de todo lo expuesto, no existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar que la filtración se desarrolló en la Fiscalía General del Estado y que el propio fiscal tuvo una participación directa para hacer llegar al señor Campos el correo de 2 de febrero, la convergencia de los indicios acreditados como son. Y estos son los indicios que le llevan a considerarlo probado. 1. El acceso singular a la documentación. 2. La secuencia temporal de comunicaciones, es decir, que justo se filtra cuando le dan el correo a él. 3. La urgencia mostrada en la obtención de los correos. 4. La llamada del periodista, que hay una llamada de 4 segundos. Que esa llamada de 4 segundos no es una llamada perdida. No es que haya saltado el contestador. Es una llamada que le dice, oye, ¿puedes hablar? Llámame al WhatsApp. O, oye, ¿lo puedo publicar? Adelante. Vale, esa conversación cabe perfectamente esos 4 segundos que parece ser lo que pasó. Bien, la llama al periodista. El posterior borrado de los registros. Los recelos expresados por sus subordinadas sobre la filtración, junto al hecho de que ninguna otra persona distinta al letrado del señor González Amador, el fiscal Salto, la fiscal provincial y el propio fiscal general del Estado y su entorno pudieron participar en la filtración. Porque aquí hay otra cosa. La Fiscalía General del Estado te dice, no, es que a esto pudieron acceder 1000 personas. Y dices, bien, pero tú cada vez que entras en una base de datos, tú cada vez que entras en un servidor, dejas un rastro. Y tú tienes la opción de decirme, bien, no me digas quién pudo entrar, dime quién entró. ¿Quién entró? Claro, eso no lo aportaron, ¿verdad? Dice, no, en teoría puede entrar. Sí, en teoría, incluso yo, si soy un hacker de la hostia, puedo entrar. Claro, lógicamente. Vale. Los recelos transformador, permiten constituir un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente que lleva necesariamente a afirmar como hecho probado que fue el acusado o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien entregó el correo para su publicación en la cadena SER. Y da igual que haya sido él en persona o alguien bajo su mando, da igual que él sea el autor material o el autor mediato, sigue siendo autor. Es que esa es la historia, ¿no? Ninguna de estas inferencias se ven afectadas por el hecho de que otros periodistas que han declarado en el plenario hayan afirmado haber tenido a su disposición, por fuentes ajenas al señor García Ortiz, el tantas veces repetido correo. La sala no cuestiona la veracidad de sus afirmaciones y le da igual. Su testimonio ha sido especialmente esclarecedor. Somos conscientes del difícil equilibrio al que se somete un testigo amparado en el derecho al secreto profesional cuando responde a preguntas de tanta relevancia. Su testimonio ha sido valorado con la firme convicción de que en ningún caso sus respuestas se hubieran afectadas en su veracidad por el ejercicio de este irrenunciable derecho. Ahora bien, el hecho de que hubiera varias filtraciones quiere decir que no sea punitivo. Y aquí ponemos otro ejemplo que creo que lo ponen aquí. Imagínate un cirujano plástico, ¿vale? Que hay un cirujano plástico que dice que los pechos de no sé qué cantante, ¿no? Y empieza la gente a decir, no, los pechos de esta tía son naturales. Y sale ella diciendo, estos pechos son naturales. Y se filtra en una revista del Corazón que esos pechos son operados y que se han operado en la clínica La Teta Feliz de Navalcarnero, ¿vale? Si luego sale el doctor diciendo, no, mira, la operé yo en tal fecha, con tales resultados y le metí esta marca de implantes.
¿Estaría cometiendo un delito? Por supuesto que estaría cometiendo un delito. ¿Se sabía ya que se había operado los pechos? Se sabía ya. A pesar de ello, él tiene un especial deber de reserva. Como médico, él tiene un especial deber de reserva y por eso no puede sacar esa información. Bueno, pues esto es lo que le ha pasado al fiscal general del Estado. ¿Vale? El correo filtrado tuvo que salir de la Fiscalía General del Estado. Hemos señalado que el fiscal Salto Torres, inicialmente investigado, fue desimputado al no existir indicios sobre su participación y las investigaciones realizadas sobre su actuación evidencian que no realizó los actos de filtración. Sin más, ¿no? Siguen y tal, un ocultamiento de datos. Bueno, el borrado de sus comunicaciones es un hecho posterior a los hechos de la filtración, realizado al poco tiempo de conocer la imputación de esta investigación, y es un acto que permite constatar el ocultamiento para evitar un posible descubrimiento de datos incriminatorios. Esta consideración no contradice el derecho a no declarar contra sí mismo. Se trata de un comportamiento posterior al hecho que revela lo que sugiere, un ocultamiento de datos que permitirían una investigación. Es decir, tú tienes derecho a no declarar contra ti mismo y tienes derecho a no presentar esas pruebas. Tienes todo el derecho. Ahora, el tribunal puede sacar conclusiones de que tú guardes silencio o de que tú no presentes las pruebas. No es lo mismo presentar las pruebas que no presentarlas. No es lo mismo negar los hechos que no negarlos, que mantenerte en silencio. Bueno, respecto al contenido incriminatorio de la nota de prensa redactada por la Fiscalía General del Estado y publicada por la Fiscalía Provincial, ¿vale? Precisamente por su contenido, ya que suponía una extralimitación a las necesidades de respuesta de una noticia falsa. Su acreditación respecto a la imputación al fiscal general del Estado resulta admitida porque el propio fiscal que afirmó su intervención junto a la directora de comunicación. Bien, como hemos señalado, el carácter reservado de los datos divulgados resulta de la normativa expuesta de la afectación y lesión de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia. Bien, ¿qué quiere decir aquí? Tú puedes defenderte de una mentira. Vamos a decir que mintió Miguel Ángel Rodríguez y que mintió El Mundo y que en realidad quien propuso ese pacto fue el abogado de González Amador. Tú puedes salir y decir, no, quien propuso el pacto fue el abogado de González Amador. Lo que no puedes decir es, se reconoce culpable, dice que se han cometido estos dos delitos y tal, porque eso atenta contra tu derecho de defensa. Y tú tienes el especial deber de mantener en secreto esos datos. Con lo cual, lo que os decía yo, y creo que lo dije desde el propio juicio, ¿vale? La propia nota de prensa a mí me parecía delictiva. No sabía si iban a considerar probado que había sido él quien había filtrado al país y tal y cual. Eso yo no lo tenía nada claro. Vale. Lo que sí tenía claro es que la nota de prensa la había redactado él y que esa nota de prensa constituye una revelación de secreto. Es que en este caso creo que hay dos. Pero bueno, como son del mismo secreto y se revela dos veces, solo se castiga uno. Vale. Y dice, el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, como la divulgación de un escrito de reconocimiento de un hecho para evitar el juicio, incluso cuando el investigado ha insinuado un comportamiento del Ministerio Fiscal no procedente. La negación de una noticia incierta no requiere la información pública de la responsabilidad penal reconocida. Es decir, tú puedes defenderte y puedes negar que esto haya sido así. Lo que no puedes es filtrar ese correo, los datos de ese correo y decir que el tío se ha reconocido culpable. Vale. La prueba propuesta que como prueba de descargo. Vale. Los testimonios. La testigo Pilar Sánchez Acera manifestó haber entregado a Juan Lobato, miembro de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, una captura de pantalla de un documento en el que el abogado mostraba un reconocimiento. El señor Lobato, también funcionario de Hacienda, cuestiona el origen del documento. Por prudencia quiere conocerlo porque no fue tonto el tío, ¿vale? Cuando a Lobato le pasan el correo de González Amador, le dice, ¿pero esto dónde sale? Lo tiene la prensa. ¿Lo ha publicado alguien? ¿Quién lo ha publicado? Porque el tío, pues eso, ¿vale? Y ella era la jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente del gobierno, ¿no? Y secretaria de organización del PSOE de Madrid. Bien.
el mismo apareció en su ordenador y no se acuerda de dónde salió, ¿no? El José Precedo, que dice que no, que ya lo tenía antes del fiscal y antes de que la Sexta y la SER lo publiquen. Vamos a ver, aquí te lo puedes creer. Aquí te lo puedes creer o no creer. Pero yo, creerme que tienes un documento que ataca a Isabel Díaz Ayuso, siendo un medio de izquierda, y que no lo publicas y que dejas que otro te saque la primicia, sería la primera vez en la historia que se produce. ¿Vale? Dice, no es que el testimonio no sea creíble, sino que el hecho declarado probado en una sentencia penal no se hace depender solo de la percepción sensorial subjetiva, sino que debe ser valorada aportando algún elemento de acreditación que supere lo meramente subjetivo. Luego, Alfonso Pérez Medina, periodista de La Sexta, que dice que también, que lo tenía y tal. Posteriormente, publica en la página web de su medio informativo que la pareja de Ayuso ofreció un pacto y expresamente relató que ciertamente se han cometido 2 delitos, suprimiendo la referencia a la falsedad. Bien. Y como esto, bueno, pues todos los testimonios de todos los periodistas del régimen. Vale, y aquí vamos a la tipicidad de los hechos probados. ¿Qué quiere decir? Si caben en el tipo penal. Si los hechos que se declaran probados son delictivos, son delitos. Es decir, se queda probado qué tal, vamos a ver ahora si es delictivo. Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito del 417.1 del Código Penal en su modalidad de revelación de datos que no deben ser divulgados por autoridad o funcionarios públicos y que hayan sido obtenidos en el ejercicio de su cargo. Punto. La comisión del delito requiere revelación de secretos o una información que no debe ser divulgada, que hayas tenido acceso ya por razón de tu cargo, como es el caso del fiscal general del Estado, y tal. Y el tipo penal prevé un tipo agravado para el caso de que resultara un grave daño para la causa pública. Consideran que no hay tipo agravado. Bueno, yo creo que sí. Pero cada uno, vale. Los hechos probados permiten constatar la existencia de ese delito, pues se revelaron datos reservados de los que el fiscal general del Estado tenía conocimiento por razón de su cargo. Esta divulgación se materializa, y aquí viene lo mollar, tanto por la filtración del correo como por la publicación de la nota informativa, que constituyen en realidad una unidad de acción. La nota consolida la filtración iniciada por el correo. En realidad, la oficializa. Ah, mira, en esto no había caído yo. Toman la filtración y la nota como una unidad de acto. Como que es lo mismo. Es decir, que primero lo filtras y luego lo refiltras. Lo oficializas. Bueno. Vale, la divulgación descrita se subsume en el tipo penal porque supone la afectación de derechos fundamentales de la persona a la que se refería y por ello afectó el funcionamiento de la institución misma, esto es, a la Fiscalía General del Estado, ¿no? Bien. Aquí dice, la consideración de afectación de derechos fundamentales nos impide subsumir la conducta, el párrafo segundo, ¿no? Lo que decía antes Ricardo. El grave daño para la causa pública o para tercero. El grave daño. Bueno, yo entiendo que se ha producido un grave daño para González Amador. El Supremo no lo considera, pero vale. Conformamos la tipicidad con la revelación de datos reservados que comprometen los derechos procesales de un ciudadano. Vale, entonces se subsume en el apartado primero y no hay luego un daño posterior, un daño de resultado. O sea, hay un daño inicial que se subsume en el delito, en el número 1, y no hay luego un resultado dañino, grave, tal. Vale, bueno. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Yo de todos modos ya te digo, mira, cualquier juez de España o el 90% de los jueces de España saben más derecho que yo. Cualquier juez del Supremo sabe infinitamente más derecho que yo. Y yo sé infinitamente más derecho que cualquiera, que la Sara Santolaya, que el idiota este de los 1000 padres, que todas estas cosas. Con lo cual, que esta gente se permita discutir esta sentencia al Supremo ya me tiene dando vueltas, ¿no? Bueno, y habla del deber de confidencialidad, protocolo de actuación, el mismo protocolo de actuación, la confidencialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí está todo lo mollar, ¿no? Está todo lo interesante de la sentencia. Y si nos vamos a la parte dispositiva,
Además pone un ejemplo, creo que de una ETS, ¿no? Si hubiera una ETS y tal. Y aquí nos vamos al fallo. Y luego hay un voto particular. ¿Verdad? Déjame. Joder. Vale, costas. Joder, el fallo también es larguito, ¿eh? Séptimo, responsabilidad civil. Sexto, individualización penológica, circunstancias modificativas. Joder. Sí que el fallo habitualmente es un... A ver. Fallo. Por todo lo expuesto en nombre del rey, por autoridad que se refiere a la Constitución, esta sala ha decidido que debemos condenar y condenamos a don Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal a la pena de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años y al pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular, pero con exclusión de la mitad de las restantes, porque solo se le condenó a la mitad de las penas que se le habían solicitado, incluyendo las de... Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a don Alberto González Amador con 10.000 euros por daños morales. Bueno, pues le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación. Los objetos intervenidos en los registros se devolverán a sus titulares. Y ahí hay un voto particular de Susana Polo García y Ana Ferrer García. Poco más. Yo creo que la sentencia es clara, la sentencia está enormemente motivada, es extensa, es ajustada a derecho. El Tribunal Constitucional lo va a tener muy jodido para ponerle un pero a esto, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si quieren llevarlo hasta allí, tampoco. No, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, perdón, el TDH. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco va a tener mucho que rascar en esto.